Esta es la clase 2. La clase 2 es sobre pseudocódigo y cómo yo, está muy grueso, este, cómo yo aconsejo realizar la programación en un microcontrolador, ¿ok? ¿Cómo le hago yo? ¿Cómo lo hice en la maestría? ¿Cómo he estado, pues técnicamente haciendo desde siempre, ¿no? Entonces, la manera en la que yo siempre digo hay que empezar a programar un micro, porque pues todo tiene que ver obviamente con la lógica de programación. La manera en la que yo digo es primero es hacer, obviamente teniendo la lógica de programación es hacer el pseudocódigo. Ahorita vemos que es un pseudocódigo. Después traducir al lenguaje. En el caso, pues nosotros vamos a utilizar el lenguaje del compilador. Luego sería, pues, compilar el código. Y luego sería armar circuito. Y después hacer las pruebas. Son 5 pasos que yo generalmente aconsejo para que una persona pueda programar. Sobre todo cuando uno va iniciando, esta parte es bastante necesaria, el pseudocódigo. Muchas veces lo que hace una persona cuando empieza a programar es directamente llegar y empezar a escribir el código, escribir el código, escribir el código, escribir el código, lo corren y no sale. Y luego para encontrar qué estás fallando o cómo va tu lógica o qué estás haciendo mal, es un show porque como tú ya escribiste todo esto, ya le invertiste su tiempo, pues te vas a frustrar y entonces vas a decir, ¿sabes qué? Esto está mal, lo borras, vuelves a empezar, pero no sigues una organización en tu programa, cosa que está bastante mal. No puedes hacer eso, tienes que tener algo en lo que basarte o algo en lo que guiarte para poder eventualmente programarlo, porque si nada más llegas y escribes a lo tonto, pues muy probablemente no te vaya a salir el programa a la primera. Y lo que se espera con esto, con este procedimiento, es directamente tener un orden, pero que salga en el menor número de repeticiones posible. Por ejemplo, si tú haces bien tu pseudocódigo y tú conoces la sintaxis del lenguaje y lo compilas y al traducirlo al lenguaje todo está bien y luego armas tu circuito y lo haces de manera ordenada, ya puedes realizar tus pruebas y si tus pruebas es con respecto a lo que esperabas, ya lo hiciste. Pero ¿qué pasa? Si haces bien tu pseudocódigo, traduces al lenguaje, pero al compilar te marca error, bueno, te regresas al paso anterior. Y ahí revisas, ok, ya salió este, armas el circuito y luego sacas las pruebas y las pruebas te salen erróneas, bueno, te regresas al circuito y a lo mejor el circuito está mal hecho o a lo mejor el lenguaje está bien compilado, está bien escrito, pero hay algo en tu código. Entonces el punto es regresarte y utilizar todo lo que has usado para pues obviamente agarrar lo que estás haciendo bien, comparar lo que estás haciendo mal, corregir lo que estás haciendo mal y dejar o mejorar lo que hiciste bien. Esa es la manera en la que yo veo que hay que trabajar. Entonces, antes de nosotros empezar a ver cómo funciona el micro, antes de empezar a ver cómo funciona el Proteus, antes de empezar a ver cómo funciona el compilador, me interesa que ustedes hagan su pseudocódigo. Y de hecho el pseudocódigo se va a pedir. Ese se los voy a estar solicitando en los reportes de práctica. Es indispensable. Entonces, lo que vamos a hacer directamente es, vamos a establecer un pseudocódigo de un programita.
que vamos a nosotros querer hacer. De hecho, vamos a hacer el pseudocódigo de una práctica. Como ven, por ejemplo, pseudocódigo práctica contador. ¿Ok? Pseudocódigo de práctica de contador. Entonces, nosotros vamos a hacer un contador. De hecho, van a ser varios contadores. Va a ser un contador secuencial, va a ser un contador binario y eventualmente también les voy a poner a hacer con un arreglo de LEDs unas cuantas cosas, ¿ok? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Jóvenes? Sí, profe. Perfecto. Entonces, continuando con nuestro pseudocódigo que vamos a utilizar, vamos a hacer lo siguiente. Es un pseudocódigo para un contador normal. ¿Qué creen que es lo primero que tenemos que hacer? O bueno, vamos a establecer de dónde a dónde quieren contar. Cero hasta 7. Del 0 al 7. Vamos a ponerle aquí. Es importante establecerlo del 0 a 7. Ahí está. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer entonces? Jóvenes, si vamos a contar del 0 al 7, establecer variables, así es. Gracias. Variables. Entonces, vamos a ver qué variables vamos a ocupar. Pues una variable que se llame con, que sea igual a 0, ¿no? Lo podemos hacer así directamente. Mi variable contador igual a 0. ¿Ok? Aquí le podemos poner, de hecho, inicio, nada más para cumplir con la cuestión de la lógica. Y tenemos contador igual a 0. Obviamente este contador nosotros lo vamos a ver, ¿dónde? En uno de los puertos del micro. El micro que vamos a utilizar tiene 4 puertos. ¿Ok? Entonces el puerto A, puerto B, puerto C y puerto D. Un decir. ¿Qué más necesitamos? Lo vamos a ver en uno de los 4 puertos. Que ya tenemos una variable que va a ser la variable contador. ¿Qué más? ¿Qué es lo que sigue? Si quiero ver en el micro, en uno de los puertos, ¿qué tengo que hacer? El valor numérico en uno de los puertos. Definir qué patas se van a usar y Definir continuar. qué pines o qué puerto se va a usar, ¿ok? Entonces vamos a usar el puerto A, ¿no? Puerto A. Vamos a configurarlo como salida. ¿Ya? Entonces, vamos a poner aquí, porque primero esto es importante, la configuración de puertos. En todo programa siempre hay que configurar, sobre todo en los micros siempre hay que configurar, bueno, este va a ser mi puerto de salida, este mi puerto de entradas, este va a ser mi puerto de entradas analógicas y este mi puerto de comunicación, un decir. ¿Ok? Es importantísimo eso. Pero pues aquí, mande. Una duda, el microcontrolador, para cuando se vaya a poner en una protobar, se requiere de usar un cristal y todo eso, ¿no? No necesariamente, podemos manejarlo sin cristal. El cristal lo que te da es un poquito más de velocidad. No, ¿Ok? ok. Para lo del cristal se pueden quemar unos fusibles y se puede configurar, pero podemos utilizarlo sin problema sin el cristal. Además todo va a ser simulado, pero dependiendo Sí, de tus necesidades. El cristal y dependiendo también del micro, hay micros que me ha tocado trabajar con micros que no ocupan el cristal como tal, trabajan a una velocidad de 8 MHz, pero sí. depende de tu procedimiento al momento
de lo que vas a utilizar. Por ejemplo, si vas a hacer una comunicación de datos, necesitas una velocidad rápida. Entonces quieres hacer que tu microcontrolador sea más rápido, o si la carga de cómputo de tu micro va a ser mucha y te va a reducir a la mitad la velocidad de procesamiento del micro, tú dices, ¿sabes qué? Si este micro trabaja a 8 MHz, ¿ok? Pero con todo lo que le voy a meter a hacer, al final se va a ver reflejado en 4 MHz. ¿Sabes qué? No me conviene. Mejor lo que hago es que, en lugar de hacer esto, de pasar esto, forzo el micro a trabajar a 20 MHz, pero con toda la carga, pues a lo mejor me trabaja a 10 megas. Es decir, Ah, ¿ya? Es decir, sí, sí, sí. que ahora es más rápido incluso que en su estado normal. Obviamente se sigue gastando la mitad de procesamiento, pero pues ahí se ve la diferencia, ¿no? Ah, muy bien. No es totalmente obligatorio que haya un cristal, pero generalmente para cuestiones experimentales sí se recomienda siempre trabajar a a la mayor velocidad, porque es mejor. Si tu micro es más rápido es mejor, los cristales son baratos de conseguir, la configuración es relativamente sencilla, no hay ningún problema en ese aspecto. ¿Ok? Pero Ok, bueno, entonces gracias. aquí se configura el puerto A como salida. Antes también se puede configurar lo que son los cristales, lo que son los registros, pero esto es un pseudocódigo nada más, ¿no? Ahora bien, ¿qué más se les ocurre hacer a ustedes aquí? ¿Qué otra idea tienen? Establecer condicionales, bueno, todavía no, eso es después, pero tiene que ver. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más? Las condicionales son después. O sea, por ejemplo, ya tengo mi variable, ya tengo mi puerto A como salida, que es donde voy a mostrar el valor de mi variable. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué se les ocurre, jóvenes? Tengo aquí 12 espectadores en la clase, necesito que participen más. ¿Poner un bucle? ¿Mande? ¿Poner un bucle? Poner un bucle, ok, podemos poner un bucle, podemos poner un ciclo for. Ya saben que el ciclo for es así, se puede poner de esta manera, ya sea en inglés o en español, no hay problema. Para i igual a 1 hasta i igual a 8, dependiendo de nuestra situación. ¿Por qué de 1 a 8? Aquí de hecho también hay que nombrar i como variable con un valor de 1. Variable. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos dígitos hay aquí? 8. Hay 8 dígitos. Es más fácil manejarlo así, o se puede manejar de 0 a 7, no hay problema. Pero dicen, bueno, de 1 a 8 para saber cuál es mi dígito. Yo sé que mi dígito 1 pues es el 0 y mi dígito 8 va a ser el 7. Desde o para i que sea igual a esto, desde 1 a 8, pues aquí ya voy a tener lo siguiente. Por ejemplo, primero ahora vamos a ponerle aquí un end for, un decir. Esto es un pseudocódigo, ¿no? Vamos a terminar el for. Aquí empieza el for y aquí lo vamos a terminar. Esto no tiene que ver con la sintaxis del programa que vamos a usar, es simplemente una forma de establecer nuestro código. ¿Qué sigue? ¿Qué creen que siga? El incremento. El incremento. Pero, antes del incremento hay otra cosa importante. Ah, ¿desde dónde hasta dónde va? No, Desde 0 hasta no, 7. eso ya lo establecimos. Aquí, Ah, ok. eso ya lo establecimos.
¿Qué más? De hecho, hay dos incrementos que va a haber ahí. Primero, por ejemplo, ya establecí todo. Mi variable está en 0 desde el principio, ¿ok? Termina en 7. Sí, pero está en 0 desde el principio. Vamos a aprovechar este valor que le damos desde el principio. ¿Y dónde lo voy a mostrar? ¿Dónde se muestran los valores según nosotros, lo que establecimos? En el puerto A, no en el pin A, ojo. En el puerto A, ¿ok? Es muy diferente lo que es un pin a un puerto. Va a ser en el puerto A, entonces me conviene desde el principio decir, ¿sabes qué? Voy a mostrar el valor. Puerto A es igual a cont. Es decir, que el valor que hay en cont, en mi variable cont, se va a mostrar aquí. ¿Ok? Y aquí mismo vamos a poner, después de esta orden de que ya se mostró, vamos a poner una espera. Porque es importante esto. El micro va a trabajar a 8 MHz. ¿Qué significa que trabaje 8 MHz? ¿Cuánto equivale en tiempo 8 MHz? Por ejemplo, 1 Hz es igual a un ciclo 8 por 10 a la 6. sobre segundo, ¿no? Y 8 MHz sería 8 por 10 a la 6 ciclos sobre Por segundo. segundo. ¿A qué frecuencia ve el ser humano? De hecho, pues, si tienen acceso ahorita a una computadora, revisen a qué frecuencia el ser humano es capaz de ver. ¿A qué frecuencia? Alguien que me conteste, por favor. ...60 Hz. Entonces, si el ser humano es capaz de ver a 60 Hz, ¿nosotros vamos a distinguir el cambio entre un número y otro? No. Muy probablemente veamos que todos los pins, los LEDs que conectemos aquí, ¿qué va a pasar? Van a estar encendidos. Entonces va a estar bien difícil que nos demos cuenta si en realidad nuestro programa va a estar funcionando, ¿no? Si lo queremos para que el ser humano pueda observar ese conteo, pues vamos a esperar unos, ¿qué les gusta? Espera medio segundo. O, que es lo mismo que 500 milisegundos. ¿Ok? Me muestras el valor que hay en mi variable, te esperas, y ahora sí, la variable cont. De hecho, déjenme borrar esto de aquí, porque esto ahorita no lo ocupo. Este ahorita lo terminamos. Variable cont va a recibir cont es igual al cont más 1. Esto de aquí es un incremento. También se puede escribir cont más, o se puede escribir directamente cont más 1, como gusten. Ok, al final de cuentas es un pseudocódigo. El pseudocódigo no tiene que seguir reglas. Ustedes son los que tienen que entender el pseudocódigo con respecto a la lógica de programación. Después de que aumento la variable, ¿qué sigue? ¿Quién me dice? ¿Qué creen que siga? No, la condicional ya la metimos en el ciclo for. Esto de aquí es una condicional. Lo que sigue es trabajar con este condicional de tal manera que llegar a un punto se rompa el ciclo. Porque los ciclos son condiciones. Esta es una condición desde i o para el valor de i entre este número y este número.
se va a hacer esto que está aquí adentro. Lo que sigue es sumar esto. Y es igual a i más 1. Se aumenta el valor de i para pasar a nuestra siguiente secuencia. ¿Ok? Y ya que una vez pasa eso, pues le ponemos aquí end for. Y luego al final le ponemos repetir código. Este repetir código y este inicio ya vienen compilados. Un software de compilación generalmente es un software que siempre se repite. ¿Ok? Siempre se va a repetir. Por eso siempre hay que trabajar de tal manera que siempre se repita. Es muy raro que se utilice un programa que solamente funcione una vez. Generalmente, como nosotros queremos explotar la automatización y el hecho de que puede trabajar 24/7, nuestro código se tiene que repetir de manera infinita. ¿Ok? Eso es lo que siempre buscamos. De manera infinita, obviamente con ciertas condicionales. Entonces ya tenemos nuestro pseudocódigo aquí. ¿Ok? Directamente. Déjenme ver. Y ahora vamos a hacer pruebas con esto mismo. Déjenme hacer unas pequeñas correcciones aquí y ahorita en la hoja y ahorita seguimos. Voy a silenciar tantito. Oye, amor, el borrador, ¿cómo lo cambio de tamaño? Ahí. Ajá. Ok, gracias. Acuérdense de ir tomando nota porque se van a pedir sus apuntes. Entonces vamos a quitar esto de aquí, que esto no lo utilizamos ahorita. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a borrar este de aquí. Y este de aquí vamos a borrar. ¿Ok? Lo que siempre hago yo, voy a quitar esto de aquí que dice pseudocódigo. Ahí tenemos nuestro pseudocódigo, ¿no? Generalmente va a ser un apunte así muy al azar. Pero lo que nosotros podemos hacer antes de incluso programarlo es meterle un poquito de pruebas a ver si en realidad está funcionando. En ese caso vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo que se llama la primera iteración. Primera iteración. ¿Qué es la primera iteración? Lo primero que va a pasar cuando nosotros iniciemos el código. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Nuestra variable es cont, nuestro puerto de A es de salida y nuestra variable i es 1. Eso ya está. Aquí es donde va a empezar las iteraciones. ¿Qué pasa en la primera iteración? ¿I a qué es igual? ¿A 1? A 1. ¿Y cont a qué es igual? A 0. Entonces el puerto A, vamos a llamarlo así nada más para no escribir tanto, ¿a qué va a ser igual? 0. A 0. Después, ¿qué va a pasar? Hay una espera ¿de qué? De medio segundo. Y luego, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la variable cont? Según nuestra lógica de ahorita. Incrementa en 1. Incrementa en 1. Y después de que cont incrementa en 1, ¿qué pasa con i? También incrementa en 1. ¿Ok? Ahí termina nuestra primera iteración. Luego, la segunda iteración. Voy a llamar 2it. ¿Qué pasa con i? ¿Cuánto vale i? Jóvenes, necesito que participen la mayoría. Veo que solamente unos cuantos están participando. ¿Cuánto vale i? Si no, voy a empezar a pedir participaciones así obligatorias. Ahí se le había sumado 1. Entonces i tiene el valor de 2 ahora. Cont
tiene el valor de 1 según nuestra lógica. Y luego, ¿cuánto vale el puerto A? ¿Cuánto vale el puerto A? El puerto A vale 1. Nos va a mostrar ahora 1. Aquí nos mostró 0. Aquí nos muestra el puerto A 1. Y luego, ¿qué pasa? Hay una espera de medio segundo. Y otra vez el incremento. Contador va a valer 2. Y va a valer 3. Y luego terminamos la iteración. En la tercera iteración, lo mismo. Y así sucesivamente hasta que nosotros veamos, ok, según lo que estoy haciendo, mi pseudocódigo funciona. Ok, ahora simplemente me falta llevarlo a eso. ¿Está claro? ¿Ok? Sí. Bueno. Obviamente, esto de aquí entran otras cuestiones de que el puerto A lo estamos mostrando binario, porque trabaja con binarios, y eso eventualmente lo vamos a ver. Luego van a hacer una cuestión secuencial, que es diferente al binario, pero ahí podemos ir trabajando, ¿ok? Con todo eso. Entonces, vamos a ver lo que van a trabajar ustedes, pues para este fin de semana. Eventualmente se les va a subir la clase, la tarea al Classroom, ¿ok? Pero bueno, ¿alguna duda ahorita con esto del pseudocódigo? ¿Cómo se elabora el pseudocódigo? ¿Nadie tiene dudas? Porque se va... Mande. No. Perfecto. Mande. Ok, ustedes nos van a encargar de hacer Sí, les doy lo que estamos haciendo ahorita para incrementar de 0 a 7 más o menos. No, les voy a encargar dos pseudocódigos que les van a servir para sus prácticas. Para evaluarla, esta es la primera unidad. Unidad 1. Ahorita que termine la grabación les voy a decir cómo la voy a evaluar, ¿ok? Qué es lo que voy a pedir para su examen como tal, y les voy a platicar una cuestión así. Pero lo que me interesa más que nada esta es la manera de ver el pseudocódigo. Lo voy a resumir rapidito con el fin de la clase grabada. Se establece un inicio del programa, se establecen variables y configuraciones, y luego se empiezan a hacer las condicionales con respecto a nuestra lógica, siguiendo un orden. Obviamente, las formas de hacer los códigos varían de programador a programador. A lo mejor esta manera es la que a mí mejor se me da, pero una persona que ya tiene, que les gusta, 20, 25 años programando, me va a decir, ¿sabes qué? Lo estás haciendo mal porque es ineficiente tu programa. Bueno, pero yo tengo nada más desde la universidad programando, no me puedo comparar con un programador que tiene toda su vida programando, ¿no? Entonces, aquí el detalle es, a mí lo que me interesa es que su código funcione, siempre y cuando ustedes lo hayan hecho, y siempre y cuando sí sea correcto el funcionamiento del código. Van a ser varias prácticas, entonces es importantísimo siempre tener listo el pseudocódigo. ¿Por qué? Porque si tienen algún problema que no saben, ¿sabes qué? No sé en qué me estoy quedando, qué me está fallando, se van al pseudocódigo, lo van revisando y hacen un double check con el compilador que están usando. Inclusive hasta lo pueden escribir en español. Por ejemplo, poner la variable en 0. El puerto de A es de salida. Poner una variable i que valga 1 para que sea desde 1 a 8, y aquí le ponen porque vamos a contar tanto, pues mostrar el valor en el puerto A, esperar medio segundo, aumentar el contador y aumentar la variable i, se repite el ciclo hasta que se rompa, y luego se repite el código, y así se puede así.
esta es la manera en la que yo trabajo porque es la que más se parece al software que vamos a usar. Ustedes lo pueden hacer totalmente, obviamente, con la cuestión en inglés. Tienen que poner, well, the variables are set in 0. Variable count. The port A is set as output. I equals 1. And then for I equals 1 to I equals 8, port A equals the value of count. ¿Ok? Así es como lo van a hacer. Obviamente, si quieren incluir una versión en español no hay problema. Lo que me interesa a mí es la versión, que lo estén haciendo bien. Pero también tiene que venir una versión en inglés por la cuestión de cómo está eso. Pero entonces, ¿quedó claro cómo se establece el pseudocódigo? Y el hecho de que es importantísimo también, antes de compilar, someter nuestra lógica a pruebas. Es totalmente importante para el desarrollo de los proyectos que vayamos a hacer. Bueno, jóvenes, voy a dejar de grabar la clase. ¿Alguna duda antes de? ¿No? Ok, No. perfecto.